La noticia sobre el traslado de Daneidy Barrera Rojas, más conocida en todo el país como EPA Colombia, se convirtió en un tema de conversación nacional que rápidamente pasó de ser un simple trámite judicial a una fuerte controversia política y social. El proceso que llevó a la joven empresaria influenciadora a dejar la cárcel El Buen Pastor, en donde permanecía privada de la libertad, para pasar a cumplir su condena en la Escuela de Carabineros de Bogotá, estuvo rodeado de negociaciones, discusiones internas en el gobierno, presiones políticas y llamados de atención por parte de la defensa de la acusada, quienes argumentaban que su seguridad estaba en riesgo. Finalmente, después de meses de debate, el traslado fue aprobado y autorizado tanto por el IMPEC como por el propio ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y contó además con la anuencia del ministro de Defensa. El caso de Barrera es ampliamente recordado en Colombia porque su condena se origina en los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. En aquel entonces, la influenciadora, en medio de una ola de protestas masivas que recorrían el país, protagonizó un polémico episodio en el que atacó y vandalizó una estación del sistema Transmilenio en Bogotá. El acto no solo fue cuestionado por la magnitud del daño, sino porque ella misma decidió grabar y difundir en redes sociales el video de lo ocurrido. Esa acción fue catalogada por los jueces como instigación al terrorismo y se convirtió en el argumento central de su condena, que la obligaba a pagar 5 años y 3 meses de prisión. Tanto el Tribunal de Bogotá como la Corte Suprema de Justicia coincidieron en que su comportamiento había desbordado por completo los límites de la protesta social y que, además de los daños materiales ocasionados, se había puesto en peligro la seguridad e integridad de otras personas. En enero de este año, la Corte Suprema ratificó en casación la sentencia en su contra, dejando en firme la decisión de que debía cumplir su reclusión en un centro carcelario ordinario. Sin embargo, desde entonces, su defensa y varias voces políticas empezaron a insistir en que se evaluara su traslado a un lugar distinto, en donde no corriera riesgos adicionales. Detrás de la decisión hubo un proceso largo de conversaciones y gestiones. Desde hacía meses, los abogados de Barrera sostenían reuniones y diálogos con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y con el secretario jurídico de Presidencia, Augusto Campo. A estas gestiones se sumaron, en varias oportunidades, declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro, quien pedía directamente que se revisara el caso y que se analizara la posibilidad de sacarla de prisión. Este punto generó un gran debate, pues para muchos sectores políticos y sociales no se trataba de un asunto humanitario sino de un privilegio injustificado. No obstante, la defensa se mantenía en la posición de que la vida de su cliente estaba en riesgo dentro de una cárcel de mujeres como El Buen Pastor. El argumento principal de los abogados era que, debido a la alta exposición mediática de EPA Colombia y a la notoriedad que había alcanzado su caso, existía un peligro real de que sufriera amenazas o ataques dentro de un penal común. Para reforzar esta petición, el 11 de junio radicaron un documento formal ante el IMPEC, con copia al presidente Gustavo Petro, solicitando de manera expresa su traslado a una guarnición militar. En el escrito, la defensa señalaba que esta medida debía ser considerada como un mecanismo urgente de protección para su vida e integridad. Allí se leía claramente la solicitud de que la joven fuera llevada a una unidad militar que contara con las condiciones de un establecimiento de reclusión especial, lo que jurídicamente se conoce como ERE. Según los abogados, la sentencia que se le impuso hacía parte de lo que llamaban la criminalización de la protesta social del año 2019, por lo cual consideraban aún más injusto que estuviera en una cárcel ordinaria. La presión ejercida por la defensa, sumada a los constantes llamados del propio presidente Petro, llevó a que finalmente el IMPEC y los ministerios involucrados dieran luz verde al traslado. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, avaló la solicitud, y el ministro de Defensa autorizó que se llevara a cabo en una instalación policial, en este caso la Escuela de Carabineros de Bogotá. De esa forma, Daneidy Barrera dejó las instalaciones del Buen Pastor y fue conducida bajo estricta seguridad hacia su nuevo lugar de reclusión, en donde cumplirá el resto de la condena que le fue impuesta. El hecho no tardó en despertar fuertes reacciones en la opinión pública. Para muchos, lo que estaba ocurriendo era una muestra clara de cómo la influencia mediática y la cercanía con algunos sectores políticos podían generar beneficios que no estaban al alcance de la mayoría de los presos en Colombia. De inmediato surgieron críticas que señalaban que, mientras miles de personas permanecen en cárceles hacinadas y en condiciones precarias, una figura reconocida en redes sociales tenía la posibilidad de negociar su traslado a un centro de reclusión con condiciones mucho más favorables. Para otros, en cambio, la medida era entendible si se tenía en cuenta el contexto de riesgo que enfrentaba dentro de una prisión común. Lo cierto es que la historia de Barrera siempre ha estado marcada por la controversia. Desde su irrupción en las redes sociales, donde se hizo famosa por sus videos llamativos y, en ocasiones, escandalosos, hasta su incursión en los negocios con la venta de queratinas,
su nombre ha estado permanentemente en boca de la opinión pública. El episodio de 2019 no solo le costó su libertad, sino que se convirtió en un punto de inflexión en su vida, pues desde entonces ha estado bajo la lupa tanto de la justicia como de los medios de comunicación. La llegada de EPA Colombia a la Escuela de Carabineros plantea nuevos interrogantes. Aunque oficialmente se trata de un lugar de reclusión autorizado, muchos expertos en derecho penal han explicado que no es común que una persona con una condena como la suya termine cumpliéndola en un centro policial. Por lo general, este tipo de beneficios se reservan para miembros de la fuerza pública o para casos excepcionales donde se pueda demostrar un riesgo extraordinario. Este precedente abre la discusión sobre si en Colombia se está configurando una figura de privilegio para ciertos condenados. En paralelo, se ha reavivado la discusión sobre los límites de la protesta social en Colombia. El caso de Barrera es usado por algunos sectores como ejemplo de lo que ocurre cuando se cruzan las fronteras entre la protesta legítima y la violencia. Para quienes defienden la sentencia, el vandalismo no puede ser justificado como expresión política, pues atenta contra la seguridad de la ciudadanía y contra bienes públicos esenciales. Para quienes cuestionan la condena, en cambio, lo ocurrido muestra cómo el sistema judicial puede castigar de manera ejemplarizante a quienes, siendo figuras públicas, se convierten en símbolos de un movimiento social. Dentro de la Escuela de Carabineros, las condiciones que tendrá EPA Colombia difieren notablemente de las que enfrentaba en El Buen Pastor. Si bien seguirá privada de su libertad, el entorno es más controlado, menos hacinado y con mayores garantías de seguridad. Allí no tendrá contacto con la población carcelaria común, lo que disminuye de manera considerable el riesgo de amenazas o agresiones. Sin embargo, la vigilancia será estricta y deberá ajustarse a las reglas internas del centro, que aunque no equivalen a las de una cárcel tradicional, mantienen la disciplina policial. Este traslado también podría tener implicaciones en la vida futura de la influenciadora. Algunos analistas han señalado que, al estar en un espacio con mayores garantías de seguridad, podría intentar retomar su faceta empresarial desde la reclusión, impulsando su marca a través de intermediarios. Otros creen que el costo social y político de este traslado será tan alto que inevitablemente quedará marcada de manera definitiva en la percepción pública. Lo que no cabe duda es que su caso seguirá siendo motivo de debate en el país. El caso de EPA Colombia no solo toca fibras en el ámbito judicial, sino también en la esfera política y social. Su traslado no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de discusiones más amplias sobre la justicia en Colombia, los privilegios carcelarios, la protesta social y el papel de las redes sociales en la vida pública. Cada decisión en torno a ella parece amplificarse en la opinión pública porque toca varios de esos temas sensibles. Mientras tanto, Daneidy Barrera tendrá que enfrentar el resto de su condena en la Escuela de Carabineros, un lugar que, si bien le ofrece mayores garantías de seguridad, no deja de ser una privación de la libertad. El desenlace de su historia aún está por escribirse, y seguramente seguirá generando titulares en los próximos meses, especialmente porque cada movimiento relacionado con su caso despierta opiniones encontradas en la ciudadanía. Lo que parece claro es que la figura de EPA Colombia seguirá dividiendo opiniones entre quienes la ven como un símbolo de rebeldía castigada de manera desproporcionada y quienes consideran que representa un mal ejemplo de lo que no debe ocurrir en un Estado de Derecho. Este traslado no solo se percibe como un asunto judicial, sino también como un reflejo de cómo la fama, la política y la justicia pueden cruzarse en un país como Colombia. La historia de Daneidy Barrera Rojas, que comenzó en redes sociales con videos virales, terminó convirtiéndose en un caso emblemático de la relación entre el poder mediático y el sistema judicial. Es probable que, con el tiempo, este episodio sea estudiado como un ejemplo de cómo la presión social y política puede incidir en decisiones que, en teoría, deberían ser estrictamente jurídicas. Si te interesa seguir al tanto de este y otros casos que marcan la actualidad nacional, no olvides suscribirte a este canal y dejar tu comentario sobre lo que piensas de la decisión que permitió el traslado de EPA Colombia. Tu opinión es muy valiosa y nos ayuda a seguir construyendo una comunidad informada y crítica. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.